Buenos días, gracias por asistir. Bueno, ya las 7:30, creo que empezamos con la charla de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el consenso de la nueva nomenclatura de la degeneración macular relacionada con la edad neovascular. Este artículo salió en la revista de la Academia ahorita en mayo de 2020. Entonces, el contenido de la presentación está dividido principalmente en dos partes. La primera parte es la introducción. Voy a explicarles cómo se conformó este consenso y cómo llegaron a las nuevas definiciones. Y la segunda parte ya se explican las nuevas definiciones como tal, que se dividen en cuatro grandes partes. La primera son los subtipos de neovascularización. La segunda son las características de la neovascularización. Luego viene caracterización de componentes adicionales de la lesión y componentes de la degeneración macular relacionada con la edad atrófica, pero en el contexto de neovascularización macular. Entonces, pues, el título de la charla suena algo denso, al principio no suena tan atractivo, entonces uno se pregunta, pues, ¿por qué es necesario definir una nueva nomenclatura? Y en realidad es muy importante por varias causas. Una es que a lo largo de los años han ido surgiendo nuevas tecnologías que nos brindan información muy importante sobre las lesiones. Estas hay que irlas incluyendo en las viejas definiciones, estos hallazgos. Entonces, la idea es desarrollar un sistema estandarizado de nomenclatura que integre los conceptos de las nuevas tecnologías imagenológicas. El segundo objetivo es en investigación. Para poder comparar los resultados de diferentes estudios es necesario tener una nomenclatura estandarizada. Así vamos a mejorar la precisión y la comparabilidad entre los resultados. Y el tercer objetivo es mejorar la comunicación, principalmente entre colegas, aumentar la claridad y la precisión de la comunicación, que estemos hablando todo el mismo idioma. Esto es muy importante para avanzar en el conocimiento de esta patología y entendernos mejor. Entonces, el primero que describió la degeneración macular relacionada con la edad neovascular fue Donald Cass, y él lo hizo en el primer Atlas de Enfermedades Maculares. La primera edición fue en 1967. Para todas sus descripciones, él se basaba en los hallazgos fotográficos y con angiografía fluorescénica que había sido descrita 6 años antes. Entonces, la nomenclatura de la degeneración macular se ha basado pues claramente en las imágenes diagnósticas disponibles, porque podemos describir lo que estamos viendo. Entonces, en 1961, aquí está en paréntesis, se describió por primera vez la angiografía fluoresceínica. Esta la describieron dos estudiantes de medicina, pero fue hasta en el 67 que Gas la usó pues en su Atlas de Enfermedades Maculares, ya aplicada a la neovascularización macular. En el 91, pues Juan describió el OCT, y OCT angiografía fue descubierto por Makita en el 2006, pero fue comercializado hasta el 2014. Entonces, a lo largo de estos años, miren, más de 50 años, 53 años, sí, han ido evolucionando las imágenes diagnósticas. Y hay una cosa importante, es que la nomenclatura basada en la angiografía fluoresceínica no aplica para muchos aspectos de la información obtenida con los otros tipos de imágenes diagnósticas, por eso hay que renovarlos. Entonces, ¿cómo influye que una misma enfermedad se describa con diferentes imágenes diagnósticas, diferentes modalidades? Tiene ventajas y desventajas. Por un lado, tiene diferentes puntos de vista de la caracterización de la patología macular, y por el otro lado, fragmenta la conceptualización de la terminología. Entonces, como tenemos hallazgos diferentes en cada imagen diagnóstica, podemos llevar a conceptos fragmentados. Por lo tanto, hay que integrarlos. Antes, ¿sí? ¿Hay preguntas por ahí? Antes se había descrito la angiografía, pues en angiografía la neovascularización como clásica, oculta o mixta. Sin embargo, esto tiene desventaja que no solo se influencia por hallazgos neovasculares, sino que puede ser influenciado por hallazgos no neovasculares, como localización de los vasos, la pigmentación, la permeabilidad, la hemorragia y los exudados. Por eso ahorita pues ya no se usa esa terminología, sino que necesitamos definiciones unificadas con OCTA y OCT normal,
para ofrecer unas imágenes directas y precisas de las características anatómicas y evaluar cada componente de la lesión, así sea neovascular o no. Entonces, este consenso se hizo a lo largo de 3 años. Se creó un grupo internacional de expertos que fue elegido por 3 expertos principales. Si ustedes ven la lista de los autores, estoy segura que van a reconocer a muchos porque son muy expertos y muy famosos. Son retinólogos, patólogos, expertos en imágenes diagnósticas, han participado en los grandes estudios, tienen un alto historial de publicaciones. Entonces, todos ellos se reunieron e hicieron a lo largo de 3 años 3 reuniones de 2 días consecutivos. Entonces ellos se reunieron y para discutir y establecer los nuevos conceptos. ¿Cómo lo lograron? Pues se hicieron presentaciones con las definiciones preliminares entre todos, discutieron qué opinaban sobre estos conceptos, se mostraron ilustraciones esquemáticas de la neovascularización y cada miembro del equipo hizo una graduación individual. ¿Y qué pasó con esto? Que hubo un desacuerdo total, nadie estaba de acuerdo con el otro. Entonces, después de extensas discusiones, decidieron hacer grupos pequeños y cada grupo se encargaba de presentar y definir un subgrupo de entidades. Este grupo pequeño ya hacía una presentación al grupo grande y así se logró llegar a un acuerdo en común. Es así como nace este nuevo consenso. Entonces, las definiciones del consenso es importante entender que no hay una comparación directa entre los términos antiguos y los términos nuevos. ¿Esto por qué? Es porque las nuevas tecnologías detectan anormalidades que no son evidentes en angiografía ni en fotografía, entonces no vamos a tener una relación directa. Otra cosa importante es que OCT y OCT angiografía no van a reemplazar la angiografía o la fotografía de fondo de ojo, más bien proveen información adicional para así mejorar los sistemas de clasificación. Entonces, como les había dicho, la clasificación se divide en 4 partes principales. Uno, vamos a hablar de los subtipos de neovascularización. El segundo punto es las características de la neovascularización. El tercero, los componentes adicionales de la lesión. Y por último, los componentes de la degeneración macular relacionada con la edad atrófica, pero en el contexto de neovascularización macular. Entonces, primero que todo, esto ya lo sabemos, pero pues siempre es importante repetirlo. La degeneración macular es una condición en la cual se deterioran estructura y función macular, clínicamente evidente en mayores de 50 años, no es secundaria a otros procesos y se caracteriza principalmente por acumulación de depósitos extracelulares en la mácula y cambios pigmentarios. Es importante definir que es una enfermedad diagnosticada por paciente y no por ojo. ¿Por qué dijeron esto? Porque hay muchas medidas, digamos las vitaminas o la disminución de riesgos, que lo tiene que tomar el paciente independiente que sea pues uno o los 2 ojos, entonces dijeron que se diagnostica por paciente, pero se clasifica y se estadifica por ojo. Entonces, para empezar, pues un esquema básico de los depósitos extracelulares en la mácula. Esta es una estructura normal. Aquí tenemos el segmento externo de los fotorreceptores, el EPR y la membrana de Bruch, que si nos acordamos se compone por la membrana basal del EPR, la membrana basal de la coriocapilaris, tenemos una lámina elástica interna, una colágena interna y una colágena externa. Dependiendo en qué sitio se localicen estos depósitos lipídicos, así va a ser su nombre. Entonces, aquí es incipiente, van a venir los depósitos basales laminares que se ubican, miren acá, entre la membrana basal del EPR y la membrana plasmática del EPR, o sea, son un poquito más arribita, inmediatamente pegadas a la célula del EPR. Los depósitos basales lineares están más abajito, están encima de la colágena interna, pero abajo de la membrana basal. Y aquí se ve cuando crecen un poquito más. Entonces, el depósito basal laminar justo debajo de la célula del EPR y el lineal justo debajo de la membrana basal del EPR y encima de la colágena interna. Hay una cosa muy importante, las pseudodrusas, esas son los depósitos drucenoides subretinales, esos están encima del EPR. Estos se ven muy bien en autofluorescencia. Importante que tienen, pues son biomarcador de que puede llegar, tienen más riesgo de presentar neovascularización macular, pacientes que tienen esto 2 a 4 veces más frecuente. Los depósitos extracelulares en la mácula, aquí tenemos otro esquema, esto es biomicroscopía electrónica.
Entonces aquí tenemos las células del EPR arriba, abajo tenemos la coroides, aquí está la membrana de Bruch. Entonces esta línea vendría representando la membrana plasmática del EPR. Abajo de esto están los depósitos basales laminares y dividido por la membrana basal del EPR están los depósitos basales lineares. Entonces son los dos tipos de depósitos. En esta foto no alcanzaron a salir las pseudodrusas, los depósitos subretinales, porque esos están más arriba, acuérdense, arriba del EPR. Entonces, normalmente estamos acostumbrados al nombre membrana neovascular coroidea, pero esto es un término incorrecto porque no todos los tipos de neovascularización en degeneración macular son de origen coroideo. Acuérdense que el tipo 3 se origina en la retina. Entonces, este es un término que ya no se usa. Ahora se va a llamar neovascularización macular. La neovascularización macular son neovasos en la mácula por muchas causas. El crecimiento de neovasos generalmente se considera patológico, pero puede tener efectos beneficiales. Entonces puede tener una respuesta ocular protectora de la coriocapilares para compensar déficit de aporte de oxígeno y nutrientes. La neovascularización, como habíamos dicho, puede comenzar en la retina externa, por lo tanto, el término neovascularización coroidea es incorrecto. La clasificación actual pues, de la neovascularización se hace en base a la localización anatómica en OCT, como ya sabíamos. Entonces tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 y 2 se originan en la coroides, el 1 es en el espacio sub-EPR, el 2 en el espacio subretiniano, es decir, encima del EPR, y la mixta tiene un componente tanto en el espacio subretiniano como en el espacio sub-EPR, por eso es mixta. Y la tipo 3 se origina en la retina. Entonces aquí tenemos otra imagen de electrónica. Entonces aquí tenemos la membrana de Bruch y tenemos neovasos. Por aquí vemos que ya sobrepasaron la membrana de Bruch. Y los depósitos laminares. Y estos neovasos, esta imagen de aquí abajo es muy importante porque se ve claramente, en realidad sí, aquí se ve la ruptura de la membrana de Bruch, en qué momento pudieron pasar por ahí. Se necesita pues el defecto y ahí pasaron los neovasos. Entonces vamos a empezar con la primera parte de las nuevas definiciones, que son los subtipos de neovascularización macular. El tipo 1 es el crecimiento de neovasos desde coriocapilaris hacia espacio subretiniano. Aquí vemos el defecto en la membrana de Bruch y los neovasos se quedan debajo del EPR. Esta es la que antiguamente se llamaba clásica, oculta debajo del EPR. Tenemos que puede haber asociado a esto líquido subretiniano o líquido intrarretiniano. ¿Cuándo es cuál? Depende del estado de la membrana limitante externa. Entonces, si la membrana limitante externa está íntegra, va a haber líquido subretiniano, y si hay una ruptura de membrana limitante externa, va a haber líquido intrarretiniano. Esto es importante porque son biomarcadores. El líquido subretiniano tiene mejor respuesta a tratamiento que el líquido intrarretiniano. Entonces aquí vemos imágenes de la neovascularización macular tipo 1, aquí vemos una hemorragia nasal a la fovea, cambios pigmentarios. En la angiografía fluoresceínica vamos a ver que tenemos bloqueo por la hemorragia y tenemos una hiperfluorescencia, tenemos un multipunteado y también poco definida inicialmente y va a verse más en fases tardías. Corresponde topográficamente a regiones del EPR elevado. Aquí tenemos un desprendimiento fibrovascular del EPR. Entonces esta era la que se llamaba la oculta. En OCT angiografía, pues según la capa que estamos viendo, aquí vamos a estar debajo del EPR, vamos a ver el complejo neovascular. Ahora vamos a una parte muy interesante que seguro le gusta mucho al doctor Castro, porque él ya lo había dicho hace mucho tiempo, pero aquí al parecer se pusieron de acuerdo, y la vasculopatía coroidea polipoide es una variante de la neovascularización tipo 1, es muy común en asiáticos, y es una red vascular de dilataciones aneurismáticas sobre la membrana de Bruch. Los pólipos tienen tendencia a sangrar. Aquí se ven los vasos, aquí está el EPR, aquí está coroides, y los vasos son de pared muy delgada, aquí están al lado de hemorragia. Entonces, ¿qué es un pólipo? ¿Por qué llegaron al nombre de pólipo? En realidad es un misterio, porque un pólipo es una estructura mucosa que compromete todas las capas de una estructura mucosa, como un pólipo en el colon, o es un invertebrado acuático, pero no tiene nada que ver con vasos. La vasculopatía coroidea polipoide tiene una lesión que es un crecimiento de vasos de pared delgada y están externos
al EPR sobre la membrana de Bruch. Ni siquiera están en la coroides, sino sobre la membrana de Bruch. Entonces, ellos dijeron que cada palabra de esta definición es incorrecto. No debería llamarse así. Sin embargo, propusieron un término alternativo que se llama neovascularización aneurismática tipo 1. La mala noticia es que no lograron llegar a un acuerdo porque no se pusieron de acuerdo si los pólipos son aneurismas o no son estructuras más complicadas. Entonces dijeron que definitivamente vasculopatía coroidea polipoide es incorrecta, pero aún no está este nuevo término pues definido como tal, es solo una propuesta porque no se pudieron poner de acuerdo. Pero seguro en un futuro, porque ellos dicen que van a hacer más actualizaciones en un futuro, va a salir este nuevo nombre. La vasculopatía coroidea polipoide, pues aquí hay una imagen de fondo de ojo con exudación lipídica masiva, membrana epirretiniana y acá. Aquí tenemos en angiografía escape correspondiente a la zona de la lesión. Fíjense muy bien la zona de los neovasos que se asocia más a estar en regiones peripapilares. Si uno ve neovasos en región peripapilar hay que sospechar vasculopatía coroidea polipoide y pues hemorragias masivas además. Aquí está el acúmulo por el desprendimiento del EPR. En verde indocianina vemos los pólipos, que es el gold standard en realidad, y en este OCT vemos además de la desorganización de todas las capas, un desprendimiento del EPR y aquí una estructura nodular. La neovascularización macular tipo 2 son neovasos también originados desde la coroides, pero ellos pasan aquí a través de Bruch, pasan a través del EPR y se acomodan debajo de los fotorreceptores y encima del EPR. A pesar de que ellos pasen por el espacio subretiniano, porque en el viaje pues también pasan por ahí, se acomodan es en el espacio subretiniano y no sub-EPR, por eso es tipo 2. Es importante que esto no ocurra solo en degeneración macular relacionada con la edad, sino se asocia a todas estas patologías que cursan con ruptura de la membrana de Bruch, digamos estrías angioides, Lagerfeld en miopía o corioretinitis. Entonces, se asocia en exudación o hemorragia en espacio subretiniano, porque esta es la localización principal. Y aquí vemos en la fotografía de fondo de ojo, pues unos cambios pigmentarios, como una hiperpigmentación en anillo. En angiografía fluorescénica, fase arteriovenosa muy temprana, en realidad casi arterial, tenemos una hiperfluorescencia temprana bien definida con un escape tardío. Y si ven aquí este corte en OCT, tenemos, bueno, aquí también tenemos líquido subretiniano y sub-EPR, pero tenemos sobre todo el componente en el espacio subretiniano. En OCT angiografía, pues aquí tenemos todas las capas, la capa hacia aquí representa la retina externa, esa acuérdense no debería tener vasos, un hallazgo ahí de vasos es anormal, y aquí tenemos dos neovasos. También existe la neovascularización macular mixta tipo 1 y tipo 2. Esto pasa cuando los neovasos no están ni predominantemente subretinianos ni sub-EPR, sino en los dos. En esta fotografía vamos a ver que tenemos pues drusas, esta lesión grisácea de exudación. En angiografía fluorescénica tenemos una hiperfluorescencia temprana con escape tardío y en OCT angiografía tenemos vasos tanto encima del EPR como abajo del EPR. Entonces ahora vamos a la tipo 3 y aquí el crecimiento llega desde la circulación retiniana, es por eso que el término neovascularización coroidea es incorrecto. La neoproliferación vascular inicia desde el plexo capilar profundo y vamos a tener presencia de hemorragias puntiformes generalmente fuera de la zona vascular foveal y espacios cistoides. Pueden preceder a la aparición de neovasos. En realidad son cambios muy sutiles, pero es importantísimo detectarlos temprano por el pronóstico. Entonces, aquí tenemos un esquema de cuando los factores proangiogénicos le ganan a los antiangiogénicos, va a empezar a formarse este complejo neovascular en el plexo capilar profundo. Cuando sigue aumentando, va a comprometer todo el espesor pues, de la retina y puede llegar en estadios avanzados a anastomosis retinocoroideas. En estas imágenes, esto es el mismo paciente, es la evolución del tiempo. Esta primera fila tenemos inicial, 8 meses después y 9 meses después. Aquí vemos cambios difusos en la mácula, tenemos múltiples drusas blandas, aquí tenemos cambios en la fluorescencia, tanto en angiografía fluorescénica como en indocianina, y en el OCT en realidad solo se ve como una drusita, pequeño depósito drucenoide sub-EPR.
Cuando seguimos avanzando persisten estas drusas, pero aquí en la angiografía ya vemos un puntico muy difuso de una hiperfluorescencia focal. En realidad pasa casi desapercibido, la drusa ha aumentado algo de tamaño y se ve un engrosamiento muy tenue de la membrana, de la capa de Henle. Si vemos, son cambios muy sutiles. Y ya 8 meses después, ahí le empezó a disminuir la visión. Aquí se ve muy pequeño, pero tiene una hemorragia puntiforme, que ese es el hallazgo clásico al fondo de ojo, hemorragia puntiforme. La hiperfluorescencia se ve, pues aquí se ve un poco mejor. Y ya en esta imagen vemos tanto aumento del grosor de la capa nuclear externa, que tenemos ya como espacios cistoides, y vemos esta hiperreflectividad que une la retina con la drusa. Entonces, aquí vemos el hallazgo típico de las hemorragias puntiformes, y esto en OCT tampoco lo podemos olvidar, que es cada vez que uno ve un DEP, un desprendimiento del epitelio pigmentario con edema macular cistoide encima, hay que sospechar una neovascularización macular tipo 3. ¿Y por qué esto es tan importante saber que es tipo 3? Por la bilateralidad. A 3 años dicen que hay un compromiso del 100% de ambos ojos. Entonces es muy importante detectarlos a tiempo. Y pues aquí vemos la hiperfluorescencia punteada, pero en realidad poca. Y ya en la fase más tardía tenemos pues que se acumula en los espacios cistoides, como en edema macular cistoide. Otro término es la anastomosis retinocoroidea, se refiere a comunicación vascular que ordinariamente no debería existir y se comunica pues la retina con la coroides a través de neovascularización, se detecta en angiografía, OCT y OCT angiografía. Ahora vamos a la segunda parte de estas definiciones, son características de la neovascularización. Entonces, la exudación se puede manifestar de 4 formas. Vamos a hablar de estas 4. Primero de escape, luego de fluido subretiniano e intrarretiniano, de lípidos y de material subretiniano hiperreflectivo. Entonces, el escape, ¿por qué se da? Es liberación excesiva de fluido y de componentes séricos por un desbalance de la permeabilidad y ruptura de barrera hematorretiniana. Y aquí, como ven en la geografía fluorescénica, se va a ver escape dinámico, se va a ver que aumenta la hiperfluorescencia de forma difusa cada vez más y también puede haber acúmulo al final. El fluido intrarretiniano y subretiniano, esta foto pues la reconocen de la pasada, que es la neovascularización macular tipo 3 con el DEP y con edema macular cistoide encima, pero acá lo importante es que tenemos líquido subretiniano y tenemos líquido intrarretiniano. Esto pasa cuando la capacidad de remover el líquido la sobrepasa la producción excesiva de líquido. Entonces también significa que si tenemos un EPR alterado, pues vamos a tener más fluido subretiniano e intrarretiniano. Entonces, ¿cuándo se da cada líquido? Entonces, depende del origen. Puede ser originado en escape de vasos retinianos, puede ser originado en neovasos intrarretinianos o puede difundirse a través de la retina externa. Cuando es esta vía, puede que haya normalidades de la membrana limitante externa, entonces se vuelve intrarretiniano. Si la membrana limitante externa está intacta, se queda subretiniano. Esto es importante por lo que habíamos dicho que son biomarcadores. Entonces, cuando es intrarretiniano es de mal pronóstico y subretiniano es de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque al tratarlos con anti-VEGF, el intrarretiniano, como tiene ya normalidades de la membrana limitante externa, generalmente no se asocia a recuperación de la zona elipsoide, mientras el subretiniano sí, entonces tiene mejor pronóstico visual. Ahora los lípidos son lipoproteínas, exudados duros, y se relacionan a escape vascular crónico. Esto es algo que se encuentra a lo largo del tiempo y que persiste un tiempo. Esto se da porque el componente acuoso generalmente puede ser reabsorbido a una velocidad mayor que las lipoproteínas que permanecen ahí. El material subretiniano hiperreflectivo, este es otro biomarcador muy importante y se refiere a una exudación en la retina o bajo la retina. Se evidencia en OCT, antes porque no está descrito, porque no se evidencia en las fotografías, sino en OCT. Y es una región con una hiperreflectividad uniforme, pues aquí hay diferentes categorías ya de este material subretiniano hiperreflectivo y se compone por suero, fibrina, células inflamatorias y no glóbulos rojos. Entonces no es tan evidente en la fotografía fondo de ojo. Aquí vemos el límite interno y el límite externo de este material subretiniano hiperreflectivo. Aquí vemos otra imagen, aquí está bien delimitado y se asocia a peor pronóstico visual, es otro biomarcador.
y su reaparición es un signo de actividad exudativa recurrente de neovascularización. Entonces, si tenemos que se va desapareciendo con el tiempo y vuelve, puede ser que estemos teniendo una recurrencia. Otro punto importante es que puede resolver y deja fibrosis como secuela. La tercera parte de la exposición y de estas definiciones se basan en los componentes adicionales de la lesión. Esto que es, tenemos que poder desprendimiento del EPR, hemorragia, fibrosis o desgarro del EPR. Entonces, el desprendimiento del EPR es una separación del EPR de la membrana de Bruch. Puede haber 4 tipos principales de desprendimiento del EPR. Puede ser drucenoide. Cuando se llama un desprendimiento del EPR drucenoide y no una drusa, es cuando esta colección de material supera las 350 micras de diámetro, en realidad es de tamaño. Seroso se asocia a membrana neovascular coroidea. Hemorrágico también podemos tener, o fibrovascular, que es cuando hay una infiltración de membrana neovascular. Dije membrana neovascular coroidea, acordémonos que ahora se llama neovascularización macular. El desprendimiento drucenoide, entonces acordémonos, es material drucenoide mayor a 350 micras de diámetro. Aquí se ven abundantes drusas confluentes y aquí ya un elevamiento como anaranjado, y en el OCT se ve más claro que tenemos abundante acúmulo de material drucenoide sub-EPR. Este es un mapa topográfico del EPR que se ve la elevación. El desprendimiento hemorrágico, aquí lo vemos claramente, aquí tenemos una hemorragia sub-EPR, se ve más oscura, y en el OCT se ve este desprendimiento del EPR con una hiporreflectividad uniforme, y lo importante es que atenúa todas las estructuras posteriores. Miren que todo aquí se ve negro más allá. Entonces ese es el hemorrágico. Y el fibrovascular, ahí estamos también con este desprendimiento del EPR y tenemos bandas de hiperreflectividad alternadas con bandas de hiporreflectividad. Generalmente aquí hay una membrana, una neovascularización infiltrando. Hemorragia puede estar localizada sub-EPR, subretiniana, intrarretiniana o prerretiniana, y es la extravasación de sangre del complejo neovascular. Aquí tenemos fibrosis también, que ya significa que hay deposición de tejido con colágeno significativo. Tal vez se van a preguntar cómo lo distingue uno pues, de un material subretiniano hiperreflectivo por la correlación con la foto de fondo de ojo. Eso significa que uno nunca puede mirar un examen aparte, no podemos mirar solo el OCT, sino que tenemos que mirarlo en conjunto pues, con la clínica y con las otras imágenes. Desgarro del EPR es otra característica extra de estas lesiones. Esto se da generalmente después de un desprendimiento del EPR, se rompe por la tracción, se desplaza y se contrae. Generalmente se asocia un desprendimiento del EPR fibrovascular, se contrae por el cambio angiofibrótico y la fuerza tensil lleva a un desgarro. No está muy relacionado con el seroso, pero puede ocurrir. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos la imagen esquemática, teníamos primero el desprendimiento del EPR, llevó a una ruptura. Esta ruptura permite que pase por acá la fluoresceína, por eso vamos a ver estos cambios acá. En la fotografía fondo de ojo vemos una parte como pigmentada, más oscura en la fovea, y al lado vemos una parte que tiene una pérdida de la pigmentación y se ven los vasos coroideos. Esto es porque aquí se rompió el EPR y se contrajo, entonces aquí tenemos como digamos doble capa de EPR porque se enrolló y se ve más oscura, y aquí ya no tenemos EPR, es por eso que está ese contraste. Y en la geografía fluorescénica se explica muy bien porque vemos una parte, un bloqueo, una hipofluorescencia, porque ahí está enrollado el EPR y no deja que pase la fluoresceína. En cambio al lado, ahí ya no hay EPR y la fluoresceína pasa libremente. Al final ya vamos a tener es un acúmulo, fíjense que está pues muy parecido a la zona, y se queda la fluoresceína debajo del desprendimiento seroso de la retina que se formó. Aquí tenemos otro desprendimiento, otro desgarro del EPR, aquí vemos la hipofluorescencia muy marcada al lado de hiperfluorescencia, y aquí vemos la imagen muy bonita del EPR, cómo se rompió y se está enrollando acá. Entonces, si se enrolla más, pues se ve esto más oscuro en la fotografía color y en la angiografía fluorescénica, porque tenemos como una capa engrosada de EPR y al lado falta de EPR. Y ya en la última parte de la clasificación se basa en los componentes de degeneración macular relacionada con la edad atrófica, pero en el contexto de neovascularización macular. Entonces, la atrofia geográfica, esto se llamaba antes así, y clásicamente se define como una zona redonda u oval bien definida de hipopigmentación con visibilidad de vasos coroideos.
Ahorita ellos se reunieron y dijeron que en el contexto de neovascularización macular esto no es así por varias razones. Uno, porque estas zonas no necesariamente son redondas u ovales, no tiene por qué ser así. Otro, porque los vasos coroideos no siempre son visibles por el complejo neovascular. Y la tercera es que en el estudio AREDS2, 40% de los pacientes con neovascularización macular también tenían atrofia, entonces no es un fenómeno excluyente, digamos que la tardía sea o neovasos o atrofia geográfica, sino que pueden ser concomitantes. Entonces, a raíz de esto surgió esta nueva denominación. Se va a llamar atrofia de retina externa y o atrofia de EPR y retina externa. Seguro ya han oído estas siglas, CRORA, IORA o CRORA, IRORA. Esto es por las siglas en inglés. Esto significa completa o incompleta, auto-retinal atrophy y retina, pues del epitelio pigmentario y auto-retinal atrophy. Entonces, la atrofia de la retina externa se refiere a pérdida de zona elipsoide y zona de interdigitación con correspondiente pérdida del grosor de la capa nuclear externa. Es completa cuando hay una pérdida completa de la elipsoide y la zona de interdigitación y es incompleta cuando solo hay interrupciones. Cuando se da esto, más comúnmente después de acumulación prolongada de fluido subretiniano, cuando los depósitos subretinianos drucenoides regresan o cuando teníamos colecciones grandes de material drucenoide. Y ya la atrofia del EPR y retina externa, ya cuando comprometen las dos capas, aquí se refiere a atrofia, ausencia de capa del EPR clínicamente normal, porque normalmente histológicamente atrofias que se van, no es que se mueran, que sea apoptosis, sino que disminuyen de tamaño. Aquí sí se refiere a muerte celular. Las pérdidas de las células del EPR generalmente se van a acompañar de pérdida concomitante de retina externa. Entonces tenemos la incompleta iRORA o la completa, que es CRORA. ¿Y esto de qué depende? Del tamaño también. Entonces, la incompleta vamos a tener menos de 250 micras de diámetro, o la hipertransmisión coroidea es fragmentada, o la completa ya tenemos más de 250 micras de diámetro. Aquí vemos una imagen muy bonita que tenemos la pérdida de la banda hiperreflectiva del EPR. Miren acá, se todo adelgazado de pérdida y hay una hipertransmisión coroidea y se atenúa la capa externa. Aquí vemos, desde aquí se pierde la elipsoide, hasta aquí hay neovascularización tipo 1 porque está debajo del EPR y todas estas capas se pierden, hay una atrofia importante. Entonces, en conclusión, los avances en imágenes y el aprendizaje sobre los desenlaces terapéuticos han transformado la comprensión de degeneración macular relacionada con la edad neovascular y se han sustituido por eso definiciones angiográficas por definiciones de OCT. Los hallazgos en OCT no corresponden exactamente a las antiguas categorías angiográficas. Sin embargo, recordemos que no se puede, esto no es que lo reemplace, sino que se complementan. El origen de la neovascularización macular incluye retina y coroides, por eso ya no se llama membrana neovascular coroidea. Y en cuanto a la atrofia, diferencian las rutas de atrofia y neovascular, incluyendo que pueden ocurrir concomitantemente. En el futuro seguro aumentará el conocimiento sobre la neovascularización y los conceptos seguirán transformándose. Con un sistema de clasificación, ellos dicen que en un futuro se posibilitaría la graduación de la neovascularización y que ellos prevén que se va a extender esta terminología y estas reuniones para describir una degeneración macular relacionada con la neovascular en grados de severidad relacionada con función visual.